pone una muchedumbre de hombres, millones de hombres, y hace así, y dice, mira, aquel que está allá atrás, ese es el hombre. Para nosotros así era Robert Paneque. Una gente que se distinguía por encima de todo el mundo porque nos alimentaban, de verdad que nos adoctrinaban, nos enseñaba, nos hizo puros a los que quizás no fuéramos puros. Fue un filtro. Nos hizo pasar por un tamiz tal que nos hizo lo bueno o malo que somos, o lo bueno o malo que fuimos, en gran parte se lo debemos a Robert Paneque, el padre de él. Y fue un hombre valiente. No fue un hombre de armas. No, de ideas. De ideas. Pero fue un hombre que las defendió a costa de su propia vida, porque los que tuvimos la suerte de caer presos junto con él, lo vimos allí como él se mantenía firme. No era una gente... ¿Cuándo fue que ustedes, a raíz del... Iván Pelao, Currá, Beritán, López Beritán, Pedro Rivero. Los primeros conspiradores son... No es que fuéramos los primeros conspiradores, éramos parte de los primeros conspiradores. No éramos los primeros. No éramos los primeros. Están así. Pero bueno, estábamos chequeados. Andaban buscando otro que no cogieron, que fue Armando Fonseca. Ah, sí. Que yo le pude mandar el aviso con Albertico, dile que se pierda, que no van a coger. Pero bueno, sí, caímos, éramos 6 o 7. Inés, no me la ruido. Los dos personajes, estaba tú, estaba Currá, Sí. estaba Monte Beritán, Hugo Pedro Rivero, Armando Estrada Pelao, Sí. y yo. Sí. Éramos 6. 6. Y sí fuimos los primeros de la juventud. Por la parte de la juventud sí fuimos los primeros. Sí. Ya había grupos conspirando, pero esos grupos pertenecían a no me interrumpes, una organización que se llamaba la AAA. No, hubo, espérate. Espérate, vamos a hacer una salvedad. Hubo más presos. Mejor dicho, hubo más detenidos a raíz exactamente del asalto. Tuvo Juancito Lazábal, No, sí. estuvo de Fernandito Fernández, Ajá. y algunos, pero que no tenían que ver nada con nada. Bien. Excepto Juancito. Juancito era guitarrista de la época de tal. Sí, pero Juancito era hijo Vinieron por ser guitarrista. no, y por ser hijo, y por ser hijo de Nene, que era el dueño del casino, donde se hospedaron los Ahora, asaltantes. ¿qué resulta? ¿Qué sucede en Bayamo? No sé si tú te acordarás de eso, pero yo sí me acuerdo. Se da el asalto, Batista da el asalto, el golpe de Estado. Y entonces estaban los alcaldes, que si firmaban los estatutos no lo firman. Sí. Si lo firmaban o no lo firmaban. Ahora, en Bayamo, yo me acuerdo que en Bayamo se dio un escándalo en la CMKC esa. CMK. Y de la CMK que estaba Alberto Saumel. Alberto Saumel Soto, que estaba incitando al pueblo a ir al cuartel. Él estaba incitando al pueblo a ir al cuartel. Sí, Saumel, sí. Saumel, Sí. que eso yo sí me acuerdo. Ahora, lo que yo no sé es después que se hizo ese, pero no se hizo más nada. Y que también, en definitiva, lo quitaron de alcalde, pero sí firmó los estatutos de Batista. ¿Quién? Marrero. Marrero. Sí, como no, Marrero fue un traidor. Marrero tenía armas, incluso no las dio, tenía escondidas. Él firmó los estatutos de Batista, pero después lo quitaron de alcalde y metieron a Moro. No iban a meter a este Moro, iban a meter al hermano, porque el Moro no era amigo de Batista. El hermano era íntimo amigo de Batista, y Batista le va a dar la alcaldía a Elías. A Elías, que era corredor, vendedor de... Viajante de eso. Era viajante. Elías, y entonces Elías le dice que no, que se la deja al hermano, se la dan al hermano al Moro. Exacto. Así fue como quedó la cosa. Pero bueno, ocurre eso. Pero ya nosotros estábamos conspirando contra Batista cuando conspirando, una organización hecha, clandestina, que se llamaba la Vanguardia de Acción Juvenil. Éramos 26 o 27, más, yo tengo por ahí la lista, la tengo por igualdad. 27. En la escuela de comercio. Sí, nace en la escuela de comercio, eso sí. Eso nace en la escuela de comercio.
Y después, bueno, en la calle, yo me acuerdo de algunos, por ejemplo, uno que era fotógrafo, el Licio, ¿no? Puede ser. Y Tito el Conejo. Tito Conejo también estaba ahí. El cuñado de Tito Conejo. Y Víctor Manso y unas cuantas gente. Denio Milanés, ¿te acuerdas? Que se llama. Que no están incorporados. Eso fue mucho después. Yo era un niño cuando eso. Yo no sabe nada de eso, ni sabe nada de eso que estamos hablando nosotros. Usted de eso que estamos hablando no sabe nada. No, estuvo en la escuela. No. Muchachos, yo que yo sepa, no tuve la escuela. Nosotros estamos hablando del 1952. El 52, vaya a ver. Estamos 52, no estamos hablando de antes de la Santa Lucada. Lo que pasa es que dentro de eso habíamos algunos que nos tenían chequeados. Ahora te voy a mencionar muchachos que estaban en esa etapa. ¿Quiénes fueron los cabecillas? Iván, Armando Estrada, Gilberto Verdencia. Luis Chichín estaba desde esa etapa, no estaba en la escuela de comercio, desde esa etapa estaba Hugo Pedro Rivero, Monteveritán, Urra, estaba en esa etapa. Y después había jóvenes inquietos. No, porque son los que más se... Más o menos. Y había otra juventud que no se metieron en ese momento, no se metieron en problemas, porque después se metieron, que allá están mártires. Había jóvenes inquietos, un poquito mayores que nosotros, que hablábamos y discutíamos allí en el parque. Uno que le decía Hirohito, pero no sé qué se hizo de Hirohito. ¿Qué? Hirohito, ¿no te acuerdas? Hirohito, el de la técnica. Sí, no sé qué se hizo. Yo no sé qué es. Bueno. Yo he preguntado mucho por él, pero nunca he sabido. No. Estaba Escobillón, que después fue mártir, muerto. Sí. La guerra. Escobillón, Echavarría. Echavarría, Humberto Echavarría, le decíamos Escobillón. Me acuerdo de ese. Y así algún otro, que ahora no me viene a la memoria. Estaba el prendero ese que vendía prenda allí por el parque, no me acuerdo cómo se llama. Había, sí. Sí, había mucho. Lo que sucede es que... Una masa heterogénea, un grupo heterogéneo. Sí. No, ahí había de todo. Lo mismo es un pintor que un ganador de país. Sí, él estaba contra la tita y en una práctica que se hizo en Bayamo, el hombre estaba ahí, compadre. ¿Quién? Ahora te voy a decir quién. Se hicieron unas prácticas en Bayamo, me las mandó a hacer el que era jefe de nosotros en ese momento de la juventud, que era Fulgado, Dice, oye, necesito que le diga a la gente que tiene que estar en un lugar. La gente no sabía para qué lo que era. No se sabía. Nosotros sí sabíamos que era para hacer una práctica, para verlo firme. Entonces, tú tenías un grupo y tú le avisabas, por ejemplo, el grupo tuyo tenía que estar parado en la Guadiana. 2 o 3 en la Guadiana y 2 o 3 en la calle. Y así, tú sabes quién estaba y respondió en ese momento que estaba allí. El loco ese, creo que no sé qué le pasó, si no sé si se murió. El loco de Bayamo, Veguita. ¿Me puedes cerrar la ventana? ¿No te acuerdas de Veguita, el loco? El blanquito que estuvo en la sierra como nosotros. No. Entonces, ¿Eso quieres cerrar la ventana? No. Vega. Vega, loco. Por eso estaba en la práctica contra Batista. Bueno, ese estuvo hablando mierda de Fidel Desde hasta el año 80 por ahí con el Mariel. Sí, estaba loco. Pero loco que me dijo un día, oye, Pané, que te quieres ver gordo en el 70, retrátate ahora. Retrátate ahora. Para los Afro 10 millones, ¿no? Y en las Afro 10 millones decía, óyeme, ¿no tienes calor? Exprime el grama para que tome guarapo. No, ayer él inventaba cada cosa. Bueno, Pero llegó a Miami y se le quitó a los... y es una persona normal. Ya. O sea que nunca estuvo loco entonces. Bueno, pues estuvo en ese lugar y había gente así. no, y tú eso tienes que tenerlo escrito, porque te olvidas. No, ahora yo todo esto que estamos hablando aquí lo escribo. Yo lo escribo y entonces todos esos nombres y apodos hay que verificar los nombres. Fueron los principales organizadores ahí. Tienen muchas cosas, pero debieron haber escrito. Porque Iván, tú tienes algunas, las cosas más sobresalientes y eso. Lo que pasa es, conmigo ocurre una cosa muy sencilla, que me tocó una tarea y más nada, como hubiera tocado a otro. Y que fui designado para Tenía cultura para eso, igual que lo era. Mira, en la escuela de comercio, como digo hoy, nació la cosa, nació en otro lado. Y no sé, que
decir las cosas, Eloy, no es fácil expresarlas. ¿Por qué fui yo el dirigente estudiantil y no fue Eloy? O no fue Gilberto, no fue. Yo no estaba allá. Cuando tú sales de gente estudiantil, yo no estaba en la escuela de comercio, yo me había ido, ¿te acuerdas que yo A la villa, para allá, para. A la villa, yo sé, pero bueno, si no te hubiera ido, no, hubiera sido tú no, yo no servía para dirigente estudiantil. Así te escogieron porque te catalogaron. Que tú servías Y para aparte de eso, Tengo entendido que Frank Pay también jugó un... No, fue el que hizo el chico, presidente. no, pero es que él, Frank es el que decide eso, yo lo sé. Frank es quien decide que te sea dirigente. Pero ¿por qué decide que sea yo y no sea otro? pero, No sea el otro. pero Iván, no, pero Iván, hubo elecciones. Hubo elecciones. Sí. Yo no estoy hablando de la elección de la escuela de comercio. Pero tú saliste en las elecciones, ¿no? La elección de él como presidente. Pero que cuando fueron a votar los estudiantes lo sacaron a él. Sí, chico. Claro. Yo no estoy hablando de eso. Ah. Eso no tiene importancia. Porque yo me postulé 2 veces. No fue una vez. ¿Tú no te acuerdas? Ya yo no estaba, en esa etapa que tú te postulaste, yo no estaba en Bayamón. Yo la perdí. Y después la gané. Mira, el problema fue el siguiente. ¿Eh? Tú subiste 2 veces a la sierra. Yo subí una vez a la sierra. Déjame explicarte eso, porque es una etapa bonita. Dile primero de la escuela de Pinalito, ¿no? Ahora voy a... Una vez yo me embullo y cojo 3 o 4 muchachos que los embullo también. Le digo, vamos a caminar por la loma, por la sierra. A caminar, a mí me gustaba caminar por la loma. Pararse ya para el futuro. No, para el futuro no. Nadie pensaba que iba a ser una Y para sierra. buscarte solo también, ¿no creas? Y a buscar tesoro y eso, nosotros una locura. Y entonces se va conmigo, te voy a decir quiénes se van. Se va Papo Fogado. Se va, pues sube Sotomayor. Víctor Sotomayor. Luis Chichi. Éramos, creo que pelado. Lapinel. No, ¿Lapinel no iba ahí? no. No, Lapinel fue para todo de Julia. Pero de Julia. No, yo estoy hablando cuando yo pongo en la escuelita de arriba. En Pinalito. Miralito. En Pinalito. Yo hago así y empezamos a caminar porque la meta de nosotros era llegar a la loma gigante y subir la loma gigante. Por Guisa eso está, ¿no? De Quinza. Ajá. Por Vitorino para arriba. Eso era una excursión que nosotros dimos, una excursión. Y entonces llegamos a Pinalito y pernotamos en casa del guajiro, de un guajiro que hay aquí, que es primo de ustedes. De Manuel Carrazana. No, primo de ustedes, o familia de... o El papá conocido, de Anaís. ¿Eh? El papá de Anaís no era. No. Yo te estoy hablando de Ramírez, de Carlos Ramírez. Ah, bueno, eso era por mi mamá, creo, sí. Sí. Entonces, eso es metido en la loma, en la sierra nuestra. Entonces allí empezamos a conversar. Allí había un viejo haitiano, carpintero, pero muy culto. Un haitiano muy culto. Eso fue, En Pinalito. no, pero fue en el 55, en el 56, ¿no? No, se fue allá en el 55 todavía. 55. Entonces allí conversando sale a la luz había una pila de muchachos. En esa casa había muchachos. En otra casa de un haitiano había muchachos, había niños así. Entonces, no sé por qué a quién se le ocurre decir, bueno, para que estos muchachos hace 2 años que no estudian porque no hay escuela. ¿Qué es? Aquí. Entonces yo me ofrezco a ese hombre, a Carlos Ramírez. Le digo, bueno, si ustedes quieren, yo vengo para acá a enseñarles las primeras letras. Y en eso salta el haitiano. Hipólito Samaná, Mayesa, el haitiano. Y dice, yo me comprometo a hacer la escuela, que yo soy carpintero. Digo, bueno, está bien, pues palabra santa. Voy allá, cuando yo vuelva de allá, pues me vengo con todos los hierros a quedarme aquí hasta que ellos aprendan algo. Entonces, cuando subimos a la loma que íbamos a subir y bajamos, me acuerdo que cuando nosotros íbamos bajando, ahí fue la primera vez que yo conocí al batido este que estaba alzado por ahí. No es de eso. ¿Es de Hernández? Sí. Ay, gracias, mijita. Entonces, nada, bajamos a Bayamo. Y cuando llegamos a Bayamo, lo primero que yo hago es ponerme en contacto con tu papá, con Robert. Gracias. Le digo, oye, Robert, tengo esta idea. Dice, ¿qué idea tiene? Digo, no, hay un lugar en la sierra donde hay una pila de muchachos que no dan clase porque no hay escuela, no dan clase. Y me voy a meter para allá un tiempo, hasta que ellos aprendan algo. Dice Robert, esa idea es magnífica. Y yo te voy a ayudar. Y Robert, como era presidente de la cívica, empezó a hablar con la gente para allá. Óyeme, eran tocas de libros así, y de lápiz y libreta, todo eso.
señor Robert. Volví yo tuve que dar hasta 2 viajes, creo, 2 o 3 viajes para llevar todo eso para allá. Efectivamente, el Hipólito esto hizo la escuela y allá me pasé yo como 5 meses. Hasta que los muchachos, efectivamente, algunos aprendieron y aprendieron. Fíjate si aprendieron algunos, que para allá hay un muchacho ahora, hijo del Carlos ese Ramírez, que también se llama Carlos Ramírez, que actualmente es profesor de filosofía. ¿Qué te parece? Y vive para allá. Hay que localizarlo después. Esa faceta no va a saber conmigo, No, pero ahora viene lo mejor. Y ahí hubo una escuela de reclutas ahí. Robert Norian también, no era de recluta. Robert Norian te dice, mira, tú le das clase, aparte de las clases que tú vas a darle, háblale de reforma agraria, háblale de revolución, sobre todo de Martín, porque Robert me consiguió una pila de libros de aquello de, ¿cómo se llama el libro famoso de Martín que es para los niños? La Edad de Oro. La Edad de Oro. Yo se los dejé ayer en mi pecho. Efectivamente. Aquello fue no sé, yo sé que hubo muchos muchachos de esos que se dieron buenos. Organicé una célula del 26 allí, compadre. Ah, ¿no ves? Es lo que te digo. Pero no recluta, yo organicé una célula del 26. Pero no se entrenaban con escopeta de palo. No. ¿Y cómo es la historia? ¿Quién me hizo a mí la historia esa? No, eso fue en Julia. Primero un escopeta de palo y después con rifle de verdad. Ajá. Ah, fue en Julia entonces. Eloy, tú nunca iniciaste la idea de volver a educar en el segundo frente, en Vallate. A ti no se te ocurrió. No. Me parecía que había uno de nosotros del cruce que se había ofrecido. En Vallarte ya contábamos nosotros en Vallarte, allí había escuelas. Pero esa la organizó Raúl. Pero esa era escuela política. Hasta 7, ¿te acuerdas? La escuela más allá. Pero yo no, era un combatiente, yo no me iba a meter allí de maestro allí en Vallarte, era un combatiente. Como yo regresé a escuela fue en esa etapa. Y el que me ayudó, bueno, el que me empujó para allá fue Robert, vaya. Que fue el que organizó todo eso y me empujó. También había un guajiro muy entusiasta, el rey del connubio. Ah, ¿Grito de guerra? Ahí está. ¿dónde está? ¿Todavía está bien? Ahí está. ¿Cómo que la vamos a ver? Ah, tenemos que ir a verlo. Que le gustaba el show ese de poner de escuela. Ariti de Guerra, ¿no? Ariti de Guerra. Oh, ya hace años no veo a Ariti de Guerra. Ese hombre hizo como 3 o 4 zafras. Como 3 o 4 zafras. Comía, lo que comía era maíz hervido y no sé qué, no sé cuánto, para ahorrar el dinero para hacer escuela. En esa época, pero en el anterior, incluso de cuando yo me fui, anterior. Increíble. Él hizo una escuela en un lugar que se llama La Olla, que actualmente está dando clases. Es increíble. Ese es el único hombre que tiene en Cuba, que no lo tiene nadie, una medalla por la UNESCO, forjador de escuela, que se la mandaron. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El único en Cuba que tiene una medalla, que me la enseñó, que la medalla dice sembrador de escuela. Yo le decía al guajiro, ¿cómo era que decía? El abogado de Manigua. El abogado de Manigua. Ariti de Guerra. Tiene algunos libros escritos. Sí, cómo no. Buenísimo. Un buen libro, buenos libros. Hacía falta que tú lo vieras, que te diera un libro de eso para que tú lo volvieras a publicar. Bueno, vamos a verlo después. Vamos a verlo, compadre. Límpiate aquí, mira. Ya. Tiene un libro que usted va a España y lo tira enseguida. Lo vaya con el permiso de él, por escrito. Tú dices, dame un permiso escrito que te lo voy a reproducir en España. Y le manda su dinero. Tiene un libro que se llama En la sierra con el Che. Magnífico libro. Ese hombre no se puede escribir mucho. ¿Ya viste? Sí, un hombre. Oye, chico. Pues, Es un Robert Paneque. Sí. Es un Robert Paneque. Y si le habla de Robert, ese sí tiene anécdota de Robert. Porque eso lo conoció mucho antes que nosotros. sí, claro. Además, entre ellos existía una amistad Una fuerte. muy fuerte. Porque los dos se admiraban. Sí. Los dos se admiraban. Robert admiraba a Aristide y Aristide admiraba a Robert. Oh,
porque eran gente que les nacía. Además, Aristides es poeta. ¿Tú sabías que Aristides es poeta? Sí, sí, sí. El Che fue el que le puso el reino en Condumio, ¿no? ¿Fue el Che? El Che tiene un libro que dice Aristides de Guerra cuando habla de él. Que dice el Che así textualmente: un inestimable valor de mi columna. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Aristides de Guerra, un inestimable valor de mi columna. Porque Aristides de quien le buscaba la suministro. La comida y lo que no era la comida. Y lo que no era la comida. La arma. Oye, el año tiene ¿Por qué no te pones aquí, Eloy? No, si yo le... Pones aquí. No, yo le grabo bien ahí. Y no, No, eso es aromatizante de eso. A ver, bueno, háblame qué es lo que estamos hablando ayer, los temas que estamos hablando ayer, ¿cuáles eran? bueno, yo lo primero que recuerdo es que en Bayamo, en la etapa que yo recuerdo del 48 hasta el 51, hubo una juventud estudiantil que reaccionó para defender sus intereses. Por ejemplo, cuando la escuela de comercio, lo de la escuela de comercio, había un edificio que lo iban a hacer hoy de telégrafo y correo, y los de la escuela de comercio tomaron ese edificio, hicieron la escuela de comercio, que es la que está en Cenea. ¿En Cenea y qué? En Cenea. Está en Cenea entre, hoy se llamaba antes el Callejón Pau, entre Callejón Pau y el Callejón Manuel de Socorro. Ah, para allá arriba. Sí, pero yo no sé cómo se llaman esas calles ahora. Quisieron desalojar allí a los alumnos se tomaron la escuela junto con maestros, ahí estaba este muchacho, ¿cómo se llama? Milanés. Conrado Milanés. No, Conrado Milanés no tanto, el otro, Beto. Beto. No, lo importante era Conrado, no era Beto. Sí. Bueno, y la escuela pública cuando se estaba cayendo, lo que estaba Aureliano de ministro, allí se defendió aquello y fui una de las que me tiré delante del carro, aunque no era dirigente. Estaban las hermanas López, que esas eran las que dirigía, y Rolando Pla. Tomamos el ayuntamiento también en esa época. Estaba Conrado, ¿cómo se llama? Este alcalde que había. Conrado Marrero. Alfredo Marrero. Alfredo Marrero estaba y no creo que nos sacaran de ahí porque las alumnas mayores que había tenían 15 años. Bueno, estaba la escuela técnica también que reclamó los derechos a una serie de lavaderos que ellos tenían que hacer las cosas químicas y no las tenían, y también defendieron esa parte y vencieron en eso. Y la escuela de normal también, que no había escuela normal en Bayamo, y se hizo, y todos esos intereses de los alumnos. ¿Sobre qué año fue eso? Fue del 48 al 51, hubo una etapa de ese estudiantil, pero bueno, se vio en la juventud bayamesa un espíritu de lucha por sus intereses. Eso no eran políticos, pero ya había un espíritu de lucha grande, porque después de ahí, de esos muchachos en distintas escuelas, surgieron los que después luchamos luchamos contra Batista. Sí. Sí. Entonces vino la muerte de Chivá y hubo la reacción esa. Mira, explícale a Carmen el tema de la muerte de Chivá, que me lo preguntó Carmen y yo no me acordaba muy bien. Mira, ¿Cómo es? Él se pegó un tiro en un programa de televisión, ¿no? Sí, en un programa de televisión se dio. Explícale eso a Robert. Sí, porque él iba a demostrar que tenía pruebas, no sé si contra Aureliano, Iván es el que sabe contra quién, pero bueno, había ya, como Chivá había ido antes a Bayamo y habían hecho discursos, se había reunido con Beto Saumel, con los hermanos Pared, allí había muchos ortodoxos. Y había vivido Fidel, que por cierto Fidel se enamoró de una bayamesa, que se llama Yolanda Pérez, la hija de Pitilio. Se enamoró de ella y le escribió, incluso Carlos, todavía Fidel no estaba casado, un muchachón, un joven muy apuesto. Y de ahí
es que los bayameses saben la existencia de Fidel cuando fue con Chivá ya. Y ¿Eso en qué año sería? En ese año era antes del 51, pero que ya Fidel sabía que allí había un grupo entre los que estaban Eloy y esa gente, que allí había un grupo de jóvenes que simpatizaban con la ortodoxia. De la juventud ortodoxa. De la juventud ortodoxa. No era que era de la juventud, que simpatizaban. Ah, simpatizaban. Fue que se fundó la juventud ortodoxa, pero en aquellos momentos que eran adolescentes, ellos le demostraron a Chivá, y de ahí salió. Cuando Chivá muere, esa juventud protesta. ¿Oíste? Esa juventud protesta entre los que están después que Batista da el 10 de marzo. Los que forman parte de la vanguardia, porque no, mi vida, gracias. Es como una cadena, ¿verdad, Eloy? Que es una cadena. De ahí lo que ellos te han contado, porque ellos son los protagonistas de eso. Yo me entero después porque me uno después de los años a ese mismo grupo, porque ellos tuvieron una cosa, que a lo mejor por modestia no sé, esa vanguardia, aunque se fundó en aquel año y en aquellos momentos, no dejó de captar jóvenes. Siguió trabajando en eso y a través de los años se supo, porque viene el 53. Entonces, cuando Fidel da el asalto, ellos ya tenían año y pico de fundada ya esa organización, donde ya se reunían, donde había ya una base, vaya. Y esa base sale y después del tiempo es que uno se da cuenta que Fidel sabía que había focos, organizaciones más bien, con las que él podía contar cuando dio el asalto. Aunque el asalto no fue una cosa que se coordinó con la vanguardia, pero se esperaba algo, siempre se obtuvo el apoyo, pero bueno, no fue sincronizado así. Ya la vanguardia estaba filtrada, porque es en el año 53 cuando Fidel da el asalto. Fíjate lo que surge, que esos jóvenes fueron los que fueron presos, los más... Al mes del asalto. Al mes del asalto, en el 53, en agosto. Sí, fue el 26 de agosto. Sí. Y lo llevan para audiencia de Santiago de Cuba. Pero que suceden dos hechos en que el pueblo que no estaba enterado se enteró y las instituciones apoyaron a esos jóvenes que estaban presos, que fue que la madre de Iván se volvió loca, que fue irreversible, y que el padre de José Luis Currá murió de un infarto del corazón. Vaya, dos hechos que conmovió al pueblo, que a raíz de esas cosas, entonces ellos fueron para allá y te han explicado que estuvieran en la galera 10 de Frank. De eso me enteré, yo no soy protagonista de sí, estaban junto con Frank. Pero conozco cosas porque tenía... Fran País. Sí, yo tenía vínculos con dos muchachas que sí son fundadoras, que es Yolanda Collada y Edie Escandón, que estaban con Eloy y ellos en lo que era la vanguardia. Yo me vi involucrado por un problema familiar sin tener que ver en nada de esto, que un tío mío, por ejemplo, un primo de mamá que era Pepe Corona, cuando el asalto al cuartel Bayamo, de improviso, en la huida, en la retirada, entró Cartaya, con Tito Aguilera y otro más. Y claro, fue sorpresivo. Claro, Cartaya había sido protagonista de un asalto y vino a aquella casa y le pidió al de la casa, al dueño de la casa, que era Emilio Corona, que le hacía falta ayuda. Esa casa estaba pegadito al cuartel en General García para allá arriba. Casi pegada al cuartel. Sí. Que vaya, eso fue una cosa que él le prestó ayuda, es verdad que estaba toda la familia allí, pero bueno, en aquellos momentos lo mismo masacraban al que había participado que a la familia que lo ayudaba. Y si él hubiera querido, los hubiera denunciado, porque le dicen, mira, 2 personas que salen de aquí, a las 2 cuadras la puede ir. Sin embargo, él se mantuvo firme, quiere decir, porque, claro, Corona era simpatizante con los auténticos, estaba contra Batista también, y tuvo esa parte que fueron positivas de ambas partes, de Cartaya pedirle ayuda y llegar a una casa positiva, y el otro darle la ayuda.
Entonces hay un tío mío que se llama Tomás Corona, que estaba en la finca de Punta Gorda, a una carretera que pasaba por detrás del cementerio, mucho más allá, y salvó a 4 del cuartel. A Arará, a Ramiro Sánchez, es que los otros dos nombres no... Bueno, a 4 de aquello, uno de ellos estaba herido y él lo curó. Y entonces fue quien lo sacó de allí, le pidió ayuda a Elba Corona y a mí, y lo sacó de allí, y eso después sale en los primeros periódicos. En el primer periódico, Arará hace unas declaraciones, y Ramiro Sánchez también, eso yo lo tengo en el periódico. Hay uno que está, que es el primero del 59, que está extraviado, que lo tiene una gente y no... Vaya, no ha hecho público eso, de que él salvó a esos 4 de... Y por otra parte... Ramiro vive aquí en 25, detrás de La Habana Libre. Sí. Pero que lo que pasa es que él lleva unos documentos, mi tía lleva los documentos de ellos que le dieron para que no le cogieran nada, porque la Guardia Rural andaba registrando por donde quiera, por todos los campos y eso. Y la avioneta de Vega, porque Vega dice que lo obligaron, pero si ustedes ven el avión por otra parte, pero los persiguieron y a cantidad de ellos los cogieron. A cantidad los cogieron y los masacraron, incluso hubo civiles que fueron muertos por los guardias sin tener que ver nada con los... Esa gente tuvieron rumbo a Veguita, Manzanillo, ya era por ahí, ¿no? Sí. Eso le iba a preguntar yo, Eloy, tú interviniste en la búsqueda de algunos atacantes por la parte de Veguita. No, yo no. En Naval. No, eso fue lo de los que vinieron al Granma. Pero ellos están hablando del ataque. No, estamos hablando Sí, del asalto a Cuartel de Bayamo. a Bayamo y a Santiago. Intervino contra el Granma. Sí. Sí, que te fuiste para casa la abuela allá y ya recogimos a Chacón y toda aquella gente. Y recogimos a 2 expedicionarios. Un italiano que se murió aquí en Santa Clara no hace mucho. Y uno que era Moya, que era el telegrafista de Granma. Lo llevamos para allá y yo tenía un grupo allí en Julia y en Cabezal, yo tenía un grupo armado. Sí. Y entonces estos 2 expedicionarios, yo no se puede decir si son piernas flojas o ellos vieron que aquello estaba chivado. Pero ellos me dijeron, no, descontrola el grupo ese, desbarátalo porque no se sabe de Fidel si está muerto vivo y que ya, bueno, pero nosotros para La Habana. Entonces se salvaron los 2. Sí, Moya se salvó y el italiano se murió hace poco. Pero eso lo fuimos a buscar nosotros por Barranca, estaban por Barranca. La Pinel y yo fuimos a buscarlo a caballo de noche. Y fuimos los que intervinimos en su salvación. Otra gente también ayudaron, todo. Chacón dio dinero para sacarlo. Así fue la cosa esa. No, síguelo con ella. No, una cosita antes que siga. Explícale a Carmen cómo fue que se suicidó Chivás, que yo le hice una historia ahí, pero se me olvidó a mí. ¿Cómo fue lo del suicidio de Chivás? Déjame ver si tú te acuerdas de eso mejor que yo. Sí, los documentos que él decía que iba a presentar, él iba a presentar unos documentos contra Aureliano Sánchez Arango. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y entonces eso se hizo público y que él le cogieron y él no pudo, que él lo tenía en su cartera el documento, parece que se descuidó, le sustrajeron lo que él tenía de prueba y él al ver que no podía presentarlo, pues se dio un tiro. Ay. Que te ponga mejor aquí por la contraluz esa que no me... ¿Oíste? Aquí la sillita ahí entre... Lo que hay hoy es que, mira, lo que pasa es que el que no lleva un diario tiene que ser que los compañeros le vayan refrescando así. Pero Chivás nunca llegó a tener los documentos. A él él se cansó de esperar a que se los trajeran. Las pruebas. Y no se las trajeron. Lo dejaron embarcado en la emisora. Le hicieron una trampa. Le hicieron una trampa. A Chivás era un negocio que tenía Aureliano Sánchez Arango de madera con los babunes. Y lo tenía de verdad. Lo tenía de verdad. Sí. Y él denuncia eso, iba a presentar las pruebas. Y las pruebas se las quedaron de traer. Y él decía que las tenía en la cartera. Pero eso fue una trampa que le hizo Aureliano Sánchez Arango a Chivás.
Y se cansó de esperar la prueba y espera la prueba y Y espera la por prueba. se mató. Y cuando le trajeron la prueba, Maldad morranza. él era un hombre que tenía mucha vergüenza, demasiada vergüenza. Levantó la conciencia. La misma que tenía tu padre. Sí. Mucha vergüenza y se dio un tiro, el último guardabonazo para hacer despertar a este cabrón. Conciencia. ¿Y eso fue en la televisión? En la televisión. En la televisión. En la CMQ. Y se mató, se suicidó. Después, Claro que eso conmocionó a la nación porque con eso demostró lo que era. Un hombre muy limpio, muy puro, muy honesto, un hombre que se le olvidaba hasta cobrando el cheque. Se puede decir que fue el velorio más grande que se ha visto en Cuba, o uno de los velorios más grandes. Uno de los velorios más grandes. El de Fran Menéndez fue grande. y el de Fran Felipe fue grandísimo también. Oye, Y ese fue el más valiente. El de Fran. por esa indiscreción que hubo de mi tío con mi mamá, llego yo y sé que hay los documentos y lo oigo toda la conversación que él tiene 4 allá y que qué sé yo, yo me quedo oyendo. Dice, ay Marina, digo, no, yo no voy a decir nada, tío, porque si no lo mata, que dice que están matando gente por ahí. Bueno, y nos quedamos con esos documentos que Iván sabe, que esos documentos existían porque estuvieron en poder de este muchacho Soto, ¿cómo se llama? El marido de Coralia. sí, Soto. Sí. El hijo de Soto. Julio Soto. Julio Soto. De Julio Soto. Sí. Entonces Pero Julio Soto no se metió en los derechos. viene un primo de las Pérez González, con la que yo me había criado parte de mi vida, y me dice, Anita, no vayas a Santiago de Cuba. Digo, ay, pero ¿por qué? Si yo voy a cada rato y lo visito, aunque yo había venido ya para Bayamo y estudiaba en Bayamo. Dice, porque el marido de Romelia, Belardo Crespo, fue asaltante y está muy mal herido y están vigilando la casa. Entonces, por problemas familiares, yo supe muchas cositas. Que Raquel se casó con Luis Mirel, ¿El hermano de Pedro? el hermano de Pedro. Y ya después ustedes dirán, porque en el 54 ya cuando pasa el 53 ya las casas de ellos se quedan marcadas para siempre. Ahí entonces eran registros, buscando, acecho, ¿no? Ustedes, no había descanso, don Dalao, Iván, Armando Estrada, Gilberto Verdecia, que Gilberto era un loco que gritaba abajo Batista cada rato y pasaba corriendo. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también Armando Estrada pintaba mucho anuncio en la calle, vaya, en las paredes y eso, Batista, asesino y eso. En el 54 después yo me entero por Iván a través de los años que él se postuló y no salió, porque también para que la juventud sepa y otra gente, a él no puede salir, él no sale. ¿Por qué? Porque aparte de que habían batistianos, también era una sociedad en que el figurín y el que tenía más poder y el que era hijo de fulanito y menganito, ese era el que ganaba. Claro. No, pero yo pienso que ahí no primó eso. Sí. Exactamente. No. Porque yo pierdo con un tipo que era un muerto de hambre igual que yo. Sí. Era Bello Quesada. Era un muerto de hambre, no un muerto de hambre. Era más muerto de hambre que yo. Pero él era batistiano. Sí, no, por supuesto. Él era batistiano, Por supuesto. ya tenías una contra. Por supuesto. ¿Qué sucede? Que él se codiaba con la más rancia sociedad bayamesa, con Andy del Monte, toda aquella gente que tenía dinero. Él no andaba con los pobres, un pobre que no le gustaba andar con los pobres. Pero entonces Y yo no era muerto de hambre, pero gustaba Él no era revolucionario. él era batistiano, sí era de tendencia batistiana. yo sí me postulo contra él, ya siendo, revolucionario, Claro. revolucionario Sí. viejo ya, y pierde. ¿Por qué? Porque nos tenían conceptuados como comunistas. ¿Sobre qué año ya fue eso? En el 54. En el 54. En el 54. Yo me acuerdo una noche que íbamos por el parque, este muchacho Juan Laó Sánchez y yo, y cuando pasamos por allí por el liceo, el Pillo Estrada, estaba aquel que era profesor. ¿Cómo es? El profesor. Mantino Can era, Mantino. No sé si era el nombre, pero Can era un maestro. Sí. Bueno, y cuando paso por allá,
que no revolviera más, ustedes los comunistas, no, nosotros no dicen comunistas porque nos oponemos a los asesinatos, los crímenes, eso. A todos nosotros nos llaman así comunistas. Yo no soy comunista, le dije. Y seguimos caminando. Bueno, pero yo pierdo esas elecciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya, cuando se estaba vertebrando ya el 26 de julio, sí había que dirigir el movimiento estudiantil en Miami a como diera lugar, porque el 26 de julio tenía un frente que era el Frente Estudiantil y tenía una brigada juvenil que la tenía en aquella época, creo que era Humberto, ¿no? Humberto era que tenía la brigada juvenil. Pero bueno, ya no era un problema de la brigada juvenil, sino que había que dominar el sector estudiantil como un frente del 26 de julio. Y parece que a Fran le dijeron que yo estaba marcado como tal cosa, porque me había postulado ya él, porque había perdido o me había postulado. Y Fran dio la orientación de que me volviera a postular por segunda vez. Yo no sé si todavía ya mirar en la segunda vez, no estaba todavía. Por segunda vez, pero ¿qué ocurre? Que ahora cuando yo me iba a postular por segunda vez, sí me iba a postular contra un tipo que si era lindo, cuando digo lindo, estoy hablando de un artista, un Alan Ladd, un Gary Cooper, una gente de esa que era para películas, y todas las pepillas de la escuela estaban enamoradas de él, todas. Que de los 519 alumnos que tenían en la escuela de comercio, el 85% eran pepillas, mujeres que vivían en... ¿Cómo se llamaba ese? ¿Frandín, no sé? ¿Eras? No. Nandín del Monte. Nandín, ¿no? Sí. Nandín. Nandín del Monte. Nandín, me acuerdo yo de eso. Creo que se llamaba Fernando del Monte. Nandín. Nandín del Monte. Entonces, yo le digo a Gelacio que no, yo no me puedo postular otra vez, que si yo perdí con un berraco, ¿cómo voy a ganarle a un tipo como ese? Y entonces cuando él le da el pitazo allá a Fran, y Fran le dice, dile que es una orden que tiene que postularse, que él va a ganar, que yo le garantizo. Y fue un caballo. Ese era Fran País. Como ahí decía, dile Iván que yo le garantizo que él va a ganar. Él, de ahí para adelante, él tiene que resolver el problema de él, pero él va a ganar. Digo, una orden. A mí no me cuesta la cumplirla. Pero miren, el año... Espérate. Entonces, me postulo, claro, y busqué lo más puro que había en la escuela de comercio para que fueran de mi candidatura. El tesorero, el vicepresidente y toda esa gente, ¿no? Que fueran gente revolucionaria. Y tal como lo dijo Fran, así pasó. Yo me acuerdo que el día de las elecciones, porque él le dijo eso ya. Había mandado a hacer un censo de todos los padres de los estudiantes de la escuela de comercio y que había detectado que el 85%, si no el 90%, eran padres que o eran auténticos o eran ortodoxos. Muchos, la mayoría. Que había que comprometer a los padres para que los padres comprometieran a los hijos a votar por mí. Y ese fue el trabajo que hizo el movimiento en Miami. Visitar padre por padre, ortodoxo y auténtico, tiene que comprometer a tu hija, tiene que comprometer a tu hijo, a tu hija, a tu hijo, independientemente, porque yo no podía ganar si yo había perdido con aquel, con 32 votos con el otro, que era un berraco, como le iba a ganar a este, que era un niño lindo. Tiene que especificar que eso ya fue en el año 55. Sí, en el año 50. Estamos hablando de las segundas elecciones. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el momento de las elecciones, que yo no pienso que voy a ganar, que eso fue una desconfianza hasta cierto punto hacia Fran, ¿no? Sí, porque bueno, a pesar de que uno sabía quién era Fran, Fran no hay quien lo calcule todavía. No hay quien lo calcule todavía. Yo creo que uno lo puede calcular Fidel. Bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Yo estoy en la escuela de comercio, ellos tenían, los contrarios tenían Jeepy, tenían piscicorre, tenían de todo para ir a los distintos pueblecitos a buscar los alumnos de la escuela de comercio que estudiaban allí para que votaran por ellos. Y yo no tenía ni una bicicleta. Pero parado ahí en la escalinata de la escuela de comercio, me hicieron pasar muchas penas. La verdad que yo recibí muchos dolores allí, pero valió la pena. Tener que soportar que una muchacha me dijera, fíjese lo que le voy a decir, yo voy a votar por usted porque me comprometí con mi papá, pero no es por usted. Y yo tenía que bajar la cabeza porque me estaba ofendiendo, yo sé que no era por mí, pero bueno, ahí fue donde yo fui pidiendo quién era, qué autoridad tenía Fran sobre él. Y vino el momento del escrutinio.
Ellos querían robarse la urna. Y el 26 también, o sea, la gente todo el mundo se quería robar la urna, porque no sabían si yo iba a ganar, porque yo había perdido la otra vez con otro. Y por 32 votos, y si se roban la urna, y si no se roban la urna, y yo aguantando a la gente ahí, a Saboría, a Pelado, al otro, todo el mundo por ahí, aguanten, aguanten, no, que aguanten, aguanten. Porque aquello era del monte, del monte, del monte, del monte, del monte, y no salió un voto ni mío. Pero después empiezan Leiva, y entonces, aguanten, que ahora sí estamos ganando, aguanten que los diputados, efectivamente ganamos las elecciones. allá afuera, Sí, ganamos las elecciones, pero nada más salí yo con el tesorero. Y el tesorero era porque era un muchacho muy noble, muy bueno, y todo el mundo le caía bien, muy honrado. Carlos Quesada, ¿no? No. Carlos Quesada era un vocal que después yo armé mi tinglado después. O sea, eliminarlo y aprender. ¿Y quién era el tesorero? Este muchacho, yo tengo el nombre, pero ya me ahora. Eran dos hermanos que estudiaban en la escuela de comercio. La cosa es que, bueno, ganó las elecciones en esa forma y se cumplió lo que dijo Fran. Él va a ganar. Y va a ganar porque hizo un trabajo. ¿Qué año era eso, mismo? Y le gané a ese. Ese año es el 1955. Y a ese le gané con 59 votos por arriba. Con el otro perdí por 32 y con este con 59. Pero bueno, yo no gané las elecciones. Eso es una falsa. Eso yo lo dije el otro día, ¿ya te acuerdas? Cuando muchacho me hizo hablar. La ganó Frank, yo no gané nada. Yo no sé si te había hablado de esto. Y Frank me nombra a mí en ese momento de esa cosa a solicitud de Félix Pena. Félix Pena es que le dice a Frank, usted pregunta con quién contamos en Bayamo para dirigir el sector estudiantil y Félix Pena. No sé quién le dijo a Félix Pena, bueno, fue el que le dijo. Y se comentó, pero pudo haber sido Eloy, pudo haber sido Pelado, pudo haber sido cualquiera, eso no, la historia es muy caprichosa. No creas tú que... porque todos éramos iguales. Yo creo que yo no era mejor que Eloy, ni Eloy mejor que yo, todos éramos iguales. Lo que pasa es que el humano se equivoca al analizar a otro humano, cada uno hace lo que es capaz y puede hacer. Sí, claro, otros no. El temperamento de la persona. Mira, en Bayamo había un hombre que yo no sé si tú lo conociste. Abiail González. ¿Lo conociste en el movimiento? Lo asesinaron. No, el movimiento no lo conociste porque ya tú estabas por allá arriba. ¿Lo asesinaron? No. Lo enterraron vivo Déjame hacer un con análisis. cemento hasta aquí. Déjame hacer un análisis porque es bueno que se hagan. Jovencito, niño. Es bueno que se hagan. para torturarlo, y ahí lo dejaron que el cemento lo apretara y no habló. Es bueno que se hagan estos análisis. ¿Por qué? Porque a veces creemos que hay superhombres y olvidamos que donde no creemos que hay superhombre lo hay. Para mí Abiail González fue un superhombre. Un superhombre. Todo aquel que lo tortura y no habla es un superhombre. Porque ese sí no es que tú te fajes a tiro contra el ejército. Es aguantar lo que tiene que aguantar y no hablar. Ese hombre le tenía miedo a las armas. Pánico le tenía a las armas. Tú le enseñabas una pistola, un revólver y decía, no, yo no toco eso, le tenía miedo. Le tenía miedo. Así es, ¿no? Sin embargo, mira, ¿te das cuenta? Por eso hizo proeza, desarmado a rajatabla, como decíamos nosotros en aquel momento. Y es así. Pero bueno, mira, es la historia no, a ellos se les quedó del año 54. Mira, en el año 54 fueron los ortodoxos a Bayamo a hacer una treta con Pardollada, que se habían dividido. Y ellos, la treta esa, la desbarataron a chilletazo y gritando incluso revolución cuando todavía Fidel no había fundado el 26 de julio. Todavía Fidel. El movimiento 26 de julio lo funda Fidel en junio de 1955, un mes después de él haber salido de la cárcel. No, Fidel estaba preso cuando eso. Eso fue cuando las elecciones de 1954. Déjame abundarte un poquito ahí. Acordarte eso que es un dato interesante. En el año 1954, y eso debe saberlo tú, todo está escrito, se convocaron a unas elecciones en donde Grau iba contra Batista y era el voto negativo. Y todas las fuerzas políticas del país que estaban contra Batista iban a dar un voto negativo. Negativo porque no iban a votar a Grau, iban a votar contra Batista usando a Grau. El problema era quitarse a Batista de arriba.
Porque Grau no servía, Grau era una porquería igual, pero bueno, no. Y el voto negativo, pero que Grau va al retraimiento después. Pero ¿qué pasa? Cuando fueron a hacer campañas políticas a Bayamo, ahí en la Plaza Rabí, fuimos nosotros los revolucionarios y nos plantamos allí a decirle revolución, 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 revolución. No, elecciones no, revolución, revolución. Aquello fue de carajo. Y me acuerdo que Manolito Pelabá, ¿te acuerdas? Manolito Pelabá empezó a decir malas palabras allí porque se molestó, aquello fue de carajo. Sí, ese fue un hecho interesante de Bayamo. Sí. Un hecho interesante. Vamos. Cuando se habla de la revolución todo el mundo fue, ¿eh? Sí. Cuando se habla de la revolución Sí, y cuando fue, le dijeron, no entra allí. Del 52 No al entra 53. allí. No, yo no soy negro. Si no se habla de Fran García, no yo no soy habla de negro. revolución cubana. Yo soy indio. Yo digo que Fran País García le ayudó a Fidel a poner los pantalones largos a la revolución cubana. Sí, yo lo veo así, Fran País. Fran País logró vertebrar el movimiento desde la punta Medicina hasta el Cabo de San Antonio, vertebrarlo. Sí. Logró tomar una ciudad. Lo de Fran era mucho. Una Y era ciudad, un no, niño. la segunda ciudad de Cuba. Oye, y era un niño, no vayas a creer que Fran, cuando la gente habla de Fran, están pensando muchos muchachos en la escuela que se trataba de un viejo, no. No, Fran era menor que yo incluso. Fran nació un mes 6 días. Niño maduro. Yo nací el 1 de noviembre del 34 y Fran nació el 7 de diciembre del 34. Tú eras menor que yo también. Nací en el 35. Tú eras menor que yo. Sí. Éramos unos niños. Unos niños, ¿no creas tú que? Leiva, ustedes que eran los que comenzaron como jóvenes el movimiento en Bayamo, yo hago una pregunta, ¿no se puede desempolvar aquellos 5 héroes que murieron en un juicio que ganaron en Santiago de regreso? Ahí está Milanés. Sí, está Conrado no se Milanés que la van puede ahí. desempolvar eso porque Sí. eso está turbio. ¿Qué turbio? Para mí eso era un revolucionario. Pero porque ¿quién lo dice que no? comenzaron Ya está raro, pero ¿quién dice que no? Sí. No, pero Ahí murió la Conrado historia no Milanés. cuenta nada, ¿Eh? no lo cuenta. Conrado Milanés, el manquito aquel. El manco. El manco, murieron 5. Sí, pero es un accidente. Emilio, que era zapatero. Emilio Yo no me acuerdo, murieron 5. Miguel Cenea. Sí. Eso era guitarrista. Sí. Esos muchachos eran guitarristas. Ganaron el juicio. La joven Cuba. Ya vienen de Santiago celebrando ya el éxito. Y chocaron. Y se matan. Se matan. volcó. Pero fueron 5 héroes que yo pido. No, sí. que se No, aclare. eso es. Pero ¿quiénes eran? Juan Luis, ¿quiénes eran los nombres? ¿Cómo se llamaban ellos? No, yo no recuerdo. Conrado Milanés, De que yo me recuerdo que Emilio. había uno que Conrado Milanés, el hermano de Beto Milanés. Ese. Emilio que era Y ese era el licenciado. principal, por eso Que yo de me acuerdo. oficio tenía zapatero. ¿Quién era el otro? El abao. No me acuerdo bien. el abao. Uno era un manquito, que yo no sé cómo se llamaba. Pero bueno, eso. Hermano de Coral. ¿Hablando de cuándo? Medicino, hermano de Pero eso era Coral. en la época de Grau, compadre. Eso es antes del asalto en Moncada. Mucho antes. Estamos escuchando cuando eso nosotros. Bueno, explícale ahora la del 55, después de la cosa, la toma de la escuela del hogar, los grupos. No, eso no lo sé. No, pero vamos a grabarlo todo, estamos grabando. Ah, no, bueno, ya si lo tienes grabado, lo que es la toma de la- No, eso me lo explicó hace años él y yo lo Porque tengo. Después viene el 56, que es el mes, Pero que me lo, para grabarlo aquí. el año. No, la toma de Hogar fue de la siguiente manera, ¿no? Déjame sentar aquí. ¿Te acuerdas de la balacera también que hubo en Bayamo que mataron a Chama? Eso fue en unas elecciones. Unas elecciones. Eso fue en la época de Grau también, compadre. La toma de Hogar se produce Por ahí después porque el 27 de noviembre del año 1955, Osorio. en La Habana y en Santiago de Cuba, se conmemoraba la fecha Emilio de los 7 estudiantes Bueno, Emilio de García, medicina él murió en- que fueron fusilados. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en Santiago de Cuba, como en La Habana, se dio uno de los estudiantes del Instituto Segundo de Enseñanza dieron un acto en conmemoración de aquella fecha y le entraron a palo, los metieron presos, los maltrataron. Y entonces se pidió que vayamos, Tuna, todos los pueblos,
respondieran Parece una mamá. con una protesta por esos maltratos. Entonces, en esa época, en Bayamo, ya yo era presidente de la Escuela de Comercio, pero no había tomado posesión del cargo. ¿Te molesta mucho? Sí, eso. ¿Y ahora también? ¿Y ahí? Bueno, voy a mirar para otro lado. Que apoyáramos, ¿no? ¿Ahí te molesta? Mira, ahí. No te preocupes, sigue para adelante. Ahí, sigue. Entonces, en esa época te decía, ya yo era presidente de la Escuela de Comercio, pero no había tomado posesión del cargo. El que estaba todavía en posición del cargo era Evelio Quesada. Y le llegó a Evelio Quesada la solicitud de apoyar a los estudiantes de Santiago de Cuba con una protesta estudiantil. Pero estamos hablando de quién, de aquel que era batitiano y que no quería, y que me ganó las primeras elecciones y se negó a apoyar eso. Entonces, Becky Cedeño, que era la presidenta de la Escuela del Hogar, se reúne con las muchachitas de la Escuela del Hogar y acuerdan hacer algo, pero eran mujeres, no podían hacer mucho. Y a mí me llega por medio de Yolanda Collada, una compañera que fue muy activista de nosotros desde la vanguardia. Desde el principio, me da el pitazo de lo que está ocurriendo y inmediatamente yo busco a Bilbaín, busco un grupo de gente, a la Pinelli, toda esa gente, y nos vamos para allá y nos metemos en la escuela hogar, tomamos la escuela hogar. Tomamos la escuela hogar. ¿Qué trajo por consecuencia la toma de la escuela hogar? Y eso fue ya de noche, casi de noche. ¿Qué trajo por consecuencia? Que la policía trató de desalojarnos. Nosotros nos habíamos pretechado con piedra allá en la azotea. Trató de desalojarnos y entonces nosotros le empezamos a lanzar piedras de arriba para abajo. Hay una fotografía donde aparece Bilbaín con una piedra así lanzada. Entonces, ellos empezaron a disparar al aire. Primero al aire, empezaron a disparar al aire y el pueblo empezó a congregarse. Que los muchachos estudiantes se metieron en la escuela del hogar, han tomado la escuela del hogar y la policía nos quiere sacar la pala y nos quiere matar. Y empezó a congregarse el pueblo, ya fue el pueblo, ya no fueron los estudiantes. El pueblo en masa se fue para allí a fajarse, a pedrar con... Disculpe que te interrumpa. Sí. Yo era un ignorante político hasta ahí. Patriota, pero un ignorante. Pero esas piedras ustedes las acumulan del río. Sí. Fueron a buscar al río. Sí. Son muy bonitos. Que Sí, cómo no. Porque eso está como casi un kilómetro. Eso está escrito, está escrito. Entonces, el pueblo también se encargó de hacer un conglomerado de piedras y empezaron a tirar piedras y los policías y el ejército, bueno, aquello se puso tan malo que ellos tuvieron que pedir refuerzo del Urbini y vino un tal Capitán León de refuerzo. ¿Tú estabas en Bayamo cuando se lo dijo? Qué lástima, no tiraste piedra, ¿no? Óyeme, aquello fue de madre. Bueno, hubo heridos, hubo muchachos heridos. De los que estaban afuera, de los que estábamos adentro, no hubo nadie herido. Pero sí hubo un policía que le metieron una pedrada en un ojo. Le rompieron el carro al capitán Chirino. Aquello fue de madre, aquello duró hasta la 1 de la noche, 1 de la madrugada, tira para acá y tira para allá, tiro y piedra, de tiro. Aquello fue una batalla campal entre los estudiantes y el pueblo contra la policía y el ejército. Aquello trajo por consecuencia, y yo lo veo así, no sí que fue un labonazo, cosas por el estilo, fue una cosa espontánea, pero de ahí surgieron una cantidad de muchachos revolucionarios después. De ahí surgió Pochocho, un montón de gente surgieron ahí. Juanita Vargas. Toda esa gente surgieron de ahí. Mucha gente que incluso no estaban decididas se decidieron en ese momento. Porque se confabularon, se metieron en la candanga esa de piedra para acá y piedra para allá, les gustó el show. Y se volvieron revolucionarios mucha gente. Dime algunos nombres ahí para que siempre eso quede grabado, como me está diciendo, y Juanita Vargas, que te acuerdas así de gente que... ¿De qué? No. Bueno, dos cosas. Wilancelo no lo has mencionado. Sí, mira, no, de los que estábamos presos ahí estaba... No, de los que participaron en la toma de la escuela del hogar. No, en la toma de la escuela del hogar participó el pueblo, compadre. No, pero los que se subieron no era el pueblo, ustedes. No, tú estás ustedes... diciendo de los que estábamos adentro. Ajá.
¿Quiénes eran más o menos El los...? movimiento y el pueblo. No, pero el pueblo es el pueblo, por ahí hay un grupo de nombres que eran un puñado de gente. Mira, muchachos. por parte mía, yo sí representaba el movimiento. Porque yo tenía el frente estudiantil ya. Yo sí representaba el movimiento. Bilbaín, que a pesar de que el 26 no lo aceptaba por un problema que había tenido personalmente, no sé qué, sí estaba en el movimiento estudiantil. Estaba de lleno. Y él fue uno de los que cayó preso, estaba arriba. Estaba La Pinel. Estaba William Selma, estaba un primo de Bilbaín Milán, estaba Mendoza, un muchacho que después se hizo maestro, José Mendoza Licea. Sí, y Adria también. No, ella no estaba en la toma esa. Ah. No. Estábamos arriba. Sí. Nosotros las muchachitas las